Los duendes son criaturas mitológicas con forma humanoide y de tamaño muy pequeño, que viven en los bosques, pero también están entre nosotros, que han estado en muchas culturas y que en ocasiones se encuentran en nuestras casas porque les da curiosidad ver cómo vivimos. Las personas que han visto los duendes los describen como diminutos, seres del tamaño de un niño, no más de 3 años. Por eso hoy te muestro 5 videos de duendes captados en cámara. Esta persona, que se encontraba en su vehículo llegando a su casa de una larga jornada de trabajo, ya que es taxista, vio unas sombras como si estuvieran jugando al final de la calle y sacó su celular para grabar el suceso. Y le mandó la grabación a su esposa para que viera lo que él estaba presenciando con sus ojos. Lo extraño de todo esto es que eran más de las 12 de la noche, pero es mejor que tú lo veas con tus propios ojos. Veamos el video. Se pueden ver dos figuras muy pequeñas que están corriendo al final de la calle. Se puede decir que no miden más de 1 metro. La esposa del taxista comenta que no es la primera vez que él logra ver a estos duendes. Y como dato, el pueblo tiene las leyendas de estos seres en su cultura. Mi esposo es el que ha filmado. Justamente esa noche él estaba llegando tarde de trabajo, porque generalmente él trabaja hasta las 11, 12. Le ha visto pasar así dos niñitos jugando, y al rato me manda a mí los videos y yo le digo, ¿qué es eso? Y me dice, fíjate bien, son duendes. Y no parecen que fueran niños, es el video. Parecen unas cosas más chiquititas que juegan y se meten ahí atrás. Y ahí atrás es el terreno de mi casa al lado, es vacío el terreno. Existen unas hipótesis. La primera, que pueden ser almas de 2 niños que murieron por ese lugar. Y la segunda, y la que tiene más fuerza, es que son duendes reales. Pero dime, ¿qué opinas sobre este video? Déjame leerte en la caja de los comentarios. Esta persona escuchó unos ruidos en su patio a altas horas de la noche y salió a ver con una lámpara qué estaba sucediendo. Y se llevó una gran sorpresa. Veamos el video. Se puede ver a un ser de baja estatura detrás de un objeto muy grande, pero detallando bien el video parece ser que fuera más de una criatura. Cada vez que se apaga la luz de la linterna, saca la cabeza con cautela y se esconde rápidamente. La dueña de la casa dice que con lo que se encontró en su patio fueron duendes, y muchas personas respaldan esta teoría. Y si se puede decir que por lo menos son 2 criaturas, pero algunos dicen que el video es falso, ya que la mujer enciende y apaga la linterna constantemente. Y otra cosa, es que si había algo extraño en su patio, ¿por qué no se acercó a ver? Resulta extraño. Y es por eso que muchos creen que la grabación es falsa, con unos efectos muy bien logrados. Dame tu opinión al respecto de este video. En la cámara de seguridad de una casa quedó grabado un momento bastante inquietante, como escalofriante. Veamos el video. Se puede ver una pequeña figura
como del tamaño de un niño pequeño corriendo hacia las sombras, y otra figura pequeña que está fuera de la reja. La figura detrás de la reja arroja una especie de polvo hacia la mujer, que salió de la casa a revisar qué estaba pasando. Al ver a la criatura, sale corriendo despavorida y aterrorizada. No se sabe lo que arrojó esta criatura, pero muchos dicen que la mujer estuvo en un encuentro con un duende. Este video fue grabado en Brasil. Una persona está conduciendo en las horas de la noche por la calle de Sao Paulo y su dashcam captó algo sumamente extraño en el momento que el vehículo se detiene en un semáforo. Veamos el video. Cuando el vehículo está detenido, se puede ver cómo pasa enfrente una criatura de muy baja estatura. Se puede ver cómo sale corriendo de un extremo al otro de la calle. La persona indica que lo que grabó su dashcam es un duende. Este hombre está manejando su carro por la carretera en las horas de la tarde. Se desconoce el lugar exacto, pero de repente se le cruza una criatura muy extraña y muy pequeña. Veamos el video. El conductor dice que lo que vio fue un duende de montaña. Pero dime tú, ¿crees que estos seres de verdad existan?